Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Club de Lectura Maravillas. Ya sabéis que estamos a final... Bueno, no, iba a decir que estamos a final de mes, pero no estamos a final de mes, estamos a principio de año. Es una reunión inusual la que tenemos hoy. Vamos a hablar hoy con el escritor de nuestra lectura conjunta de diciembre. Hola a todos. Voy saludando y mientras, si queréis, os voy contando algunas cositas mientras os vais sumando. Ya estamos en enero, todavía no he anunciado la lectura del Club de Lectura de enero porque teníamos que cerrar la lectura de diciembre, que la vamos a cerrar hoy ya con el encuentro en directo. Hola Edurne, pero bueno, os voy adelantando ya la lectura que va a ser Mientras tú no estabas, de Carmen Rom. Es una historia para recuperar, bueno, la vida de la actriz española que llegó la primera que llegó a Hollywood en los años 30, Conchita Montenegro. Así que ya podéis ir haciéndoos con esa lectura Mientras tú no estabas. Y hoy ya le veo por aquí a Vicente Luis, pues de lo que vamos a hablar es de nuestra lectura conjunta de diciembre, que ha sido Centro Europa, de Vicente Luis Mora. Yo lo enseño, aunque sé que se ve al revés, con efecto espejo, pero bueno, hemos estado leyendo esta novela interesante. Hemos pospuesto la reunión de final de mes a ahora, a principio, pero me parece estupendo empezar el año así, comentando una lectura tan interesante, con tantos matices como es Centro Europa. Así que voy a ir conectando a Vicente. Solo os voy a decir que, como siempre, estéis activos todo lo que queráis, que vayáis mandando vuestros comentarios a través del chat y se lo iré pasando a Vicente Luis. Y si alguien quiere hacerle la pregunta directamente, pues que me lo diga, que lo ponga aquí y yo le pincho y así hablamos. Si queréis tomar la palabra, lo podéis hacer, que ahora Instagram nos lo permite. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ir saludando, que tengo muchas ganas de hablar con él y de que nos vaya contando, porque no sé vosotros, y bueno, sé que tenéis muchísimas preguntas que les vamos a ir haciendo. Hola Vicente, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Soledad? ¿Cómo estás? Muy bien, por fin nos vemos, que hemos pospuesto, y yo creo que esos días de retraso nos ha hecho tener todavía más ganas de hablar contigo y de preguntarte muchísimas cosas, así que deseando empezar. Igualmente. Bueno, Vicente, voy a hacer una pequeñísima presentación, ¿vale? Vamos a ir haciéndote algunas preguntas que nos han surgido durante la lectura y al final lo que hacemos es una mini batería también de preguntas que siempre hacemos a nuestros escritores para que nos recomendéis alguna lectura y nos deis algún consejito, ¿vale? Bueno, para quien no lo sepa, aunque yo creo que aquí todas las personas que se conectan ya te conocen, pues bueno, Vicente Luis Mora es escritor, poeta, crítico literario, profesor, bueno, tiene muchas facetas, todas dentro de la literatura, aunque él estudió Derecho, es doctor en Filosofía, si me equivoco en algo me corriges, es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Córdoba y tiene, bueno, casi 20 publicaciones, está cerca ya de las 20 publicaciones entre narrativa, poesía y ensayo. Y algo más, creo que también has probado algo en el teatro. Aforismos, teatro un poquito, un pequeño monólogo, pero también he hecho aforismos y no sé ya qué me queda por hacer. Has ido probando un poco todos los palos, ¿no? Ahora te preguntaremos dónde te sientes más cómodo o dónde puedes desarrollar mejor tu creatividad. Eh, pero bueno, vamos a hablar de Centro Europa, que es tu última novela, tu última publicación en 2020 en la editorial Galaxia Gutenberg y que además fue la ganadora del premio la novela de Málaga de 2019. O sea que entiendo que te está dando muchas alegrías esta publicación, ¿no? Sí, precisamente hoy compartí esta mañana la última, que se ha cerrado el trato para publicarla en inglés, se va a traducir al inglés y aparecerá el año que viene. Así que la verdad que no deja de darme alegrías y satisfacciones. Estoy muy contento y muy sorprendido por la acogida que está teniendo. Qué maravilla. Bueno, además es que parece casi indispensable que un libro que se llama Centro Europa y que está ambientado donde está, ¿no? En todo el corazón de Europa, se traduzca al inglés para que puedan también el resto de nuestros vecinos disfrutar de esta lectura. Te tengo que decir que entre nuestros lectores, entre nuestros habituales, que tenemos un chat en el que vamos hablando y comentando la novela, ha habido un poco de todo, opiniones para todos los gustos. Ha habido personas que al principio les ha costado más entrar en la historia
que han tenido que poner más empeño, digamos, que a lo mejor con otras lecturas, y otras personas que lo han devorado, que se lo han leído con mucha rapidez, que lo han disfrutado muchísimo y que le han pillado el hilo desde el principio. Creo que estamos todos de acuerdo en que es una novela compleja, que requiere también un compromiso del lector, pero me gustaría preguntarte, cuando tú estabas escribiendo, ¿en quién pensabas? ¿A qué escritor, a qué lector has escrito tú esta novela? Bueno, en realidad creo que no es difícil de leer. Está escrita precisamente siguiendo una estrategia que yo sigo normalmente en mis libros, que es con niveles de complejidad. Pero eso significa que cualquier persona, al principio, que tenga un mínimo de lecturas, puede entrar y la puede leer. Lo único que pasa es que cuanto más hayas leído y cuantas más cosas sepas de algunas ramas del conocimiento, pues digamos que vas encontrando guiños o claves que van enriqueciendo tu experiencia de lectura. Pero digamos que en la capa más básica es una novela que has leído, tengo experiencia de personas que la han leído con todo tipo de bagajes, lectores, o sea, personas que apenas han leído novelas y otras que han leído miles de novelas y que también la han podido disfrutar, ¿no? O sea, que no hay un lector modelo. Hay lectores que a lo mejor pues, pueden disfrutar más de algunos guiños, en el sentido de que, bueno, pues hay algunos guiños, pues yo qué sé, de la teoría de la literatura, a la filosofía, a la historia. Entonces, pues los historiadores, las personas que conozcan la filosofía o la teoría de la literatura, seguramente encontrarán algunos guiños especiales, algunas pistas que yo les he ido dejando. Pero para los demás esas pistas no estorban porque a lo mejor no las ven, ¿no? Pero o las sospechan, a lo mejor las rastrean. Pero en realidad es un libro que está hecho para no expulsar a nadie, para acoger en su seno a todo aquel que haya decidido elegirlo entre toda la variedad que hay. Bueno, expulsar no ha expulsado, todos lo hemos terminado, o sea que eso sí que no ha ocurrido. Bueno, cuéntanos, según Vicente Luis Mora, ¿qué es Centro Europa? ¿Qué nos encontramos en esta novela? Así un poquito a modo de introducción. Bueno, es difícil resumir esta novela. Primero porque no conviene hacerlo por el argumento, no conviene decir. Es que en realidad no se puede decir casi nada de la novela sin destripar cosas que no es una novela de intriga, no es que haya un misterio que haya que ir descubriendo, aunque puede que lo haya o que lo parezca, ¿no? Pero la cuestión es que quizá lo suyo, o sea, lo mejor es empezarla libre de prejuicios y bueno, pues ir asimilando la información, ir entrando en ese mundo a la vez que el protagonista y bueno, pues irte sorprendiendo un poco a la vez que el protagonista se va sorprendiendo. ¿Por qué? Porque el proceso de ir aprendiendo y aprendiendo con H intercalada también toda la experiencia es parte del proceso de contar y es parte del proceso de leer también. Entonces quería una novela en la que el proceso de lectura digamos, estuviera incorporado al de escritura. Y la novela está escrita de una manera que el protagonista la va escribiendo, digamos, estableciendo un espejo con la persona que la lee. Entonces, lo ideal es comenzarla y digamos, que ir. Stendhal, el novelista, decía que una novela es un espejo a lo largo de un camino. Y en esta novela he intentado llevar eso casi al extremo, ¿no? O sea, el protagonista va contando su historia y el lector se va viendo un poco reconocido en cuanto al crecimiento, en cuanto a los pasos que va dando para llegar a completarla. Y luego al final pasan cosas y entonces el lector se da cuenta de que también pasan cosas con su lectura. No puedo ser más explícito, tú que la has leído ya entiendes por dónde voy, pero me interesaba precisamente ese camino paralelo. ¿De qué va Centro Europa? Bueno, pues es una historia de amor. También es una historia de amistad entre Jacob y Redo, el protagonista. Es también la historia de una persona del nuevo régimen que entra a vivir o que se va a vivir a un pueblo del antiguo régimen y por lo tanto hay un choque ahí de cosmovisiones y de en fin, casi de sujetos históricos que también me interesaba mucho contar. Y también, bueno, es una novela sobre el encuentro de uno mismo, ¿no? Sobre cómo vamos construyendo nuestra personalidad y nuestra identidad a lo largo del tiempo y a veces cómo nos mentimos y cómo nos engañamos a nosotros mismos para poder tener la libertad de construirla.
Bueno, y has dicho una cosa que me parece muy interesante y que me da la oportunidad de decir que mientras yo lo he ido leyendo, y no sé a ver qué dicen el resto de los lectores, me ha parecido también un juego con nosotros mismos, ¿no? O sea, un juego tuyo hacia el lector de ir poco a poco dejándonos ver ciertas cosas y también, pues, las sorpresas que hemos ido encontrando, ¿no? Y sobre todo la sorpresa del final, que en principio vamos a no desvelar nada, pero bueno, damos por hecho que todos los que están aquí ya lo han leído y alguna cosita más vamos a desvelar que en una reunión o en un encuentro de presentación de la novela. ¿Por qué, Vicente, Centro Europa? ¿Por qué ubicarla en Prusia en este siglo? ¿Por qué te daba este entorno y este contexto para contar la historia que querías? Es un territorio que, o sea, todo lo que tiene que ver, toda esa zona de la antigua Gran Alemania, digamos así, es un territorio que siempre me ha llamado mucho la atención. De hecho, el primer idioma que yo estudié de motu propio, es decir, simplemente por gusto, sin que fuera una imposición escolar, fue el alemán, ¿no? O sea, hay algo en esa cultura que siempre me ha llamado la atención, no sé muy bien por qué. Y luego, pues, he leído muchos autores alemanes, suizos en alemán, austríacos, etcétera. O sea que toda esa galaxia literaria la he trabajado bastante, he disfrutado muchísimo con algunos novelistas centroeuropeos. Y bueno, pues creo que pues es un poco como el corazón de Europa, con sus virtudes y con sus terribles consecuencias también, ¿no? Porque todo el horror que ha sucedido en esa zona, en cierta manera, está presente también un poco en la novela. Quería hacer un poco, o sea, no es que sea la novela un alegato de nada, ¿no? Pero sí que creo que es bastante, está claro que es bastante pacifista, ¿no? Hay un alegato antibélico, hay una posición muy clara en contra de cualquier tipo de guerra, ¿no? De conflicto bélico que siempre se lleva por delante a los inocentes y a las personas más débiles, ¿no? Y bueno, pues es un territorio muy propicio para hablar de eso. Y la lectura de Antes de la tormenta, un novelón enorme de Theodor Fontane, un escritor alemán traducido por Elena Cortés-Cabaudan, una magnífica traductora, que es amiga mía, pues digamos, esa novela como que me abrió un territorio narrativo y dije, caramba, pues ahí en ese territorio se podría hacer algo. Es un territorio fascinante en fin, para llevar a cabo, para plasmar una serie de obsesiones que me vienen rondando en la cabeza y encontré un espacio quizá perfecto para hacerlo. Pues mira, justo preguntaba Carmen qué te atraía de escribir sobre el siglo XIX y también tenemos otra pregunta aquí de ella misma que dice, ¿se trata de una fábula sobre lo que se oculta en las civilizaciones y países para poder seguir? Sí, en cierta forma sí, porque hay un correlato y un paralelismo entre lo que necesitan las naciones para sobrevivir y lo que necesitamos las personas para continuar. O sea, una dimensión que me interesaba mucho en la novela es hacer, pues eso, una equivalencia, un correlato entre la experiencia de Redo y la experiencia un poco no solo de Prusia en aquel momento, sino de casi de toda Europa, ¿no? Esa especie de construcción tan dolorosa. Es decir, Europa es un territorio muy rico, un territorio muy civilizado, en fin, somos parte de él, nos sentimos próximos, pero para llegar ahí, para llegar un poco a la situación actual, hemos pasado por Europa por muchísimos conflictos, por muchísimas guerras que han dejado mucha sangre, ha habido mucho dolor hasta llegar hasta aquí. Y un poco esa es la historia de Herrero, es la historia de alguien que también para llegar a cierta situación que se describe al final de la novela, pues también ha tenido que sufrir mucho y pasar muchas penalidades. Y quería un poco hacer una especie de comparación entre, digamos, hacer un psicoanálisis de una persona como Redo y un psicoanálisis a todo un continente. Y el resultado, digamos, de ese psicoanálisis paralelo es en la propia novela. Bueno, dices tú que pasaron muchas cosas y de hecho la novela está plagada de datos, de información que a veces dan ganas de leer con una libreta al lado para anotar o para consultar, ¿no? Con el teléfono consultar ciertos hitos o momentos que describes, lugares. ¿Tenías tú esta intención de que tuviera un contexto histórico o no te ha interesado, sino que necesitabas eso para desarrollar la historia? ¿Querías
que se tomara, no sé, ¿tú cómo la describes? ¿Es una novela histórica? ¿Es una novela, has dicho al principio, una novela de amor, ¿no? ¿Qué importancia tiene en realidad la historia y todo este contexto? Y también me gustaría que comentaras, bueno, cuánto te llevó toda la documentación, ¿no? Ese trabajo previo de investigación, de buscar la información para que, entiendo, tuviera el mayor rigor posible. A ver, no, yo no la veo como una novela histórica, no es una novela histórica porque no sigue las leyes de la novela histórica, no tiene pretensión de veracidad, no se propone reconstruir un territorio ni un espacio de tiempo, no busca, digamos, una especie de presentación de algunos hechos reales completados por algunas gotas de ficción. No, es una ficción. Y para mí es como una novela arqueológica. A mí lo que me interesaba era la arqueología, digamos, histórica, pues, sentimental, sociohistórica de Centro Europa, que como te he dicho antes, intento hacer un correlato entre todo eso y la arqueología sentimental e individual del personaje de Herrero, ¿no? Entonces a mí lo que me interesa es la arqueología, es decir, encontrar en aquella Centro Europa del primer tercio del siglo XIX algunos estratos, digamos, que a lo mejor puede que expliquen algunas cosas que están sucediendo hoy, que suceden en la actualidad, ¿no? Que suceden en nuestro tiempo. Y esa conexión con el pasado más remoto al que hay que llegar escarbando, ¿no? Porque los arqueólogos, igual que los paleontólogos, llegan a la verdad levantando la tierra, ¿no? Y eso es lo que sucede en esta novela, que hay que levantar un poco la tierra para que la tierra, como dice en algún momento Jacob, el historiador, comience a hablar, porque la tierra, si la abres, habla. Y entonces, esa arqueología, esos procesos arqueológicos eran los que yo quería poner en marcha con la novela. Para escribirla me documenté bastante, pero porque quería lograr un equilibrio entre la ficción, pero bueno, tampoco quería que fuera una novela de ciencia ficción. Quería que fuera ficción, pero no tampoco inventarme por completo una Europa. Hay los suficientes elementos como para que un europeo, incluso un centro europeo, se sienta en parte apelado, se reconozca en parte, pero hay también otros elementos deliberados que producen una absoluta sensación de extrañeza, ¿no? O sea, hay cosas que son imposibles. Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Los cadáveres que no se vamos a hablar precisamente, ¿no? De los datos más fantásticos o de fantasía, como unos cuerpos que siempre están congelados, ¿no? Que no se descongelan, o una bruja, un personaje al que llama Redo Bruja directamente, Ilse, que va con un lobo, y que están muy bien mezclados, ¿no? Que están muy bien presentados todos esos datos históricos y esos otros personajes o hechos más fantásticos, más fantasiosos. Yo no sé, al final casi que te lo crees todo, ¿no? Tanto una parte como la otra, como lector, ya cuando te entregas, todo es posible en la lectura y la historia. Claro, la idea, Soledad, es mezclar elementos absolutamente implausibles, es decir, que no podrían suceder nunca, ni en ningún momento, con algunos elementos que son puros datos reales, como por ejemplo pues el número de muertos en la batalla de Borodino o en algunas batallas que se citan, que es un número de muertos exacto el que se da, ¿no? Porque ahí el historiador, digamos que sí incorpora algunas verdades fácticas exactas, ¿no? ¿Por qué hacer esto? Porque efectivamente creo que eso ayuda a la sensación de inmersión en la novela. Una novela absolutamente realista, a mi juicio, es un completo disparate. También yo he leído muchas y muchas de ellas me gustan, pero a mí yo eso lo veo como un disparate, porque el realismo eso sí que es una forma de ciencia ficción. Tú no puedes aprehender la realidad en toda su diversidad, en toda su complejidad, eso es imposible. Eso es como yo qué sé, no iba a decir un arrebato de ambición, es un arrebato de soberbia por parte de un escritor pensando que puede entenderlo todo y encima contarlo bien, ¿no? No, eso no me interesa. La fantasía total en la que no hay un solo apoyo en la realidad, a mí tampoco me interesa mucho, porque la haya leído y la disfrute como lector, pero digo, a mí como escritor no me interesa. Me interesan los puntos medios en los que hay una cierta concesión al lector de un territorio reconocible. Y luego hay un cierto desafío al lector de proponerle algunos elementos que, digamos, desafían su capacidad de creer y su capacidad de
de tolerar una historia. Y me gusta mucho mezclar los elementos de manera, o sea, sacar al lector de sus casillas, pero de una manera tal que se quede, a lo mejor incluso enfadado e irritado, pero para ver qué pasa al final, para ver si me estrello o no me estrello, ¿no? Más que para ver hasta dónde lo llevo o hasta dónde no, que en algunos casos sí, a lo mejor algunos lectores, digamos, se sumergen muy contentos en la historia y les, digamos, que les devana, ¿no? O sea, que les devora la historia. Pero también me interesa ese lector que entra como con reticencias, que entra un poco como diciendo, a ver el Mora este tan raro, a ver qué se le ha ocurrido esta vez, ¿no? E intentar captarlo incluso en contra de su voluntad para ver si me estrello en algún momento y luego, pues, al final, ya, cada lector dirá si me he estrellado o no me he estrellado, ¿no? Pero ese lector también me interesa mucho. Y creo que mezclar elementos de este tipo puede, o sea, en principio, irreconciliables, puede crear una extraña sensación como de dinamismo, ¿no? En la cual tú ves elementos en los cuales los aceptas bien, otros a los que te resistes, pero es que la resistencia es muy importante, eso lo explicó Sigmund Freud, ¿no? O sea, cuando nos resistimos a algo, nos está diciendo mucho también sobre nosotros, y esa es una de los elementos del psicoanálisis, es precisamente que se produzca la transferencia, es decir, que tú venzas tu resistencia para transferir al psicoanalista aquella parte de verdad que tú quieres comunicar, ¿no? A pesar de la resistencia que te genera que haya ahí un señor o una señora que no conoces de nada y que te están escuchando encima a los que le estás pagando por eso, ¿no? Y dices, pero bueno, encima de que te doy lo más importante de mí, yo te tengo que pagar a ti, eres tú que me tendrás que pagar a mí. En la literatura, si te paras a pensarlo, sucede igual. Oye, te estoy leyendo, eres tú el que me tenía que pagar a mí, yo no tenía que comprar tu libro, ¿no? Y sin embargo, al final te alegras de haber comprado el libro y de haberte gastado un poquito de dinero porque, bueno, pues te ha dado una serie de horas en la que has aprendido algo, en la que te has sacado del mundo o que te han devuelto al mundo de una manera con una experiencia mucho más rica que la que tenías antes, ¿no? Pues mira, precisamente entre lectoras reticentes al principio, aquí está Carmen, que ya lo dice tranquilamente, dice, es muy sutil la mezcla entre fantasía y posible realidad para mi gusto, aunque cuesta entrar. Y Rosa también nos dice, yo esperé hasta el final a ver si se descongelaban. Ella estaba intranquila con eso. Bueno, porque eso también da mucho juego en la novela, ¿no? Unos cuerpos que no se sabe muy bien quiénes son, pero la bruja sí los conoce, unos son de una época, otros son de otra. Dejas ver que unos vienen del futuro, incluso son unos cuerpos que están siempre congelados en una tierra que da frutos, que en principio es normal, porque luego Redo siembra y tiene remolachas y de hecho le va muy bien. Y al final, no sé en qué momento se te ocurre ya el disparate final de que los medio entierra y los deja con medio cuerpo fuera a modo de espantapájaros. Y bueno, y el final también, ¿no? Cómo se tapian prácticamente todo su terreno para que no se vea pues al final muchas de los comportamientos en la historia también, ¿no? De tapar mejor lo que no queremos ver y de evitarlo en vez de enfrentarnos al problema. Claro. ¿Qué querías contar con estos cuerpos que no se descongelan, que son de tiempos diferentes, que algunos son del futuro? Bueno, cuéntanos un poquito sobre estos cuerpos que se encuentran en la tierra de Redo. Y la novela nació con ese... O sea, yo vi esos muertos sobre un campo y la imagen me pareció tan potente, unos cuerpos congelados que no se ven. Ya pudiera hacer calor, ya pudiera ser verano, que no se descongelaran. Y desde el primer momento tuve claro que eran soldados muertos, es decir, que eran fruto de la violencia. Entonces pensé que había algo ético en que no se descongelaran, en que no se pudrieran, en que siguieran exactamente iguales a sí mismos pasados los siglos, los lustros, las décadas, todo, o sea, invariables, imperturbables, porque son el horror vivo puesto ante los ojos y es la lección del pasado que no se puede olvidar, que no se debe enterrar, que no se debe tapar. Y entonces eso moviliza en realidad buena parte de la novela, la parte, digamos, más de reflexión social, histórica, sobre nosotros, sobre nuestro comportamiento como seres humanos, y también explica un poco el temperamento de Redo. O sea, esos cuerpos le dan a Redo un poco la fuerza para oponerse a, digamos, al estado de cosas
que, que naturaliza la existencia de esas víctimas como víctimas colaterales de la expansión de los estados o del sostenimiento del poder. Entonces, para Redo, negarse, llegado a cierto momento de la novela, negarse a enterrarlos, no solo negarse a taparlos, sino ponerlos a la vista como espantapájaros, es su forma de decir que no se puede tapar el horror de la historia, porque si no, que estamos condenados a repetirla. Si a nosotros se nos borra o hay gente interesada en que olvidemos los horrores que han tenido lugar en Europa, en España, en todos los países, en Asia, en todos los continentes, es una forma de, como decir, bueno, en realidad no ha pasado nada, mira, si no se ve, no, fíjate, ahora estamos muy bien, bueno, sí, estamos muy bien, pero ¿desde dónde venimos? ¿Cuánta sangre ha tenido que derramarse para llegar hasta aquí? Entonces, si tienes ahí el ejemplo, tienes ahí los cuerpos muertos delante de ti, como dice Jacob, que se acerca a uno de ellos y ve que bajo el hielo la piel es joven, que son casi niños, que han sido sacrificados por unos generales o por unos mandamases que los han mandado ahí simplemente a destrozarse los unos contra los otros, sin saber muy bien ni qué estaban haciendo ni qué estaban defendiendo. Esa es la única manera de no olvidar. Ver el frescor de la piel joven muerta por el horror de la guerra. Y ese, digamos, es como el leitmotiv de la novela. Lo que pasa que luego, así nace, lo que pasa que luego la novela se enriquece, porque una novela es como un mundo, pero un mundo que yo como escritor disfruto mucho luego poblando, o sea, poblando luego también de cosas positivas como el amor, como la amistad, como bueno, pues ese respeto que va generando Redo en el sentido de que tiene unos principios que se acaban imponiendo y una voluntad de perseverar y de crecer en la vida a pesar de las dificultades que mantiene, y que ese también forma parte de sus principios, ¿no? La idea de intentar ser feliz en las proximidades de su mujer, aunque la mujer ahora esté ya por desgracia fallecida, ¿no? Pero para él va a estar siempre cerca y la tiene cerca, en concreto a 2 o 3 metros de él todo el tiempo, ¿no? Y bueno, pues son como los principios de Redo que los va manteniendo. Entonces, en ese sentido, a mí me parece una novela positiva, me parece una novela optimista, porque es la novela de alguien que se enfrenta al horror con todas las consecuencias y que, en cierta manera, de una manera modesta, sale de cierta forma victorioso, pero sin ánimo de revancha. Es una victoria íntima y que simplemente le satisface a él y espero que a los lectores, claro. Y sin embargo, Vicente, no es una casi pérdida que luego le tapen todo el terreno para que no se vea. Esto que hizo el rey finalmente no, porque entiendo la parte que estás contando, ¿no? De su victoria al no enterrar los cuerpos y tal, pero al final, dentro de su pueblo, de la zona en la que vive, se queda aislado, ¿no? ¿No es esto una forma de pseudo derrota de sus objetivos o de sus principios? A ver, un hombre, además, un extranjero como Redo, no puede vencer por sí solo un estado como el prusiano. Eso sería una ingenuidad. Yo puedo ser muy optimista, antropológico, y creo que lo soy, pero lo que no soy es ingenuo. Sé cómo funciona la sociedad y, sobre todo, sé cuál es la lógica histórica de las cosas. Eso no se puede permitir. Pero el hecho es que mientras él vive en ese terreno, en esa parcela de terreno que él ha logrado, que ha conquistado, ahí sí que la verdad está a la vista. Otra cosa es que desde fuera se la tapian, pero el terreno está y digamos que él convive con eso. O sea, él no mira hacia otra parte, él no tapa la historia, otros sí lo hacen, pero él no. Entonces, claro, ahora pensar que un hombre, pensar que Redo, sea quien sea, que a lo mejor ni siquiera es un hombre, va a transformar por sí solo el mundo y que va a vencer al rey de Prusia en un momento de absolutismo monárquico, sería una ingenuidad absoluta. Pero ahí, digamos, es una pequeña gran victoria. Bueno, hay otros temas también secundarios que están en la novela. Antes hablabas, bueno, que principalmente es una historia de amor y lo vamos a dejar para el final, esa parte. Pero bueno, ahí está la amistad, ¿no? Como tema fundamental. Hay el tema de la violencia también que has contado, que es antibelicista totalmente la novela y no solo habla de la guerra, también hay una situación de violencia hacia una mujer, agresión
asexual, que también queda ahí muy clara cuál es la postura de Redo. ¿Y qué otros temas has ido sembrando por ahí para que vayamos disfrutando? Bueno, hay muchos temas ahí, porque me gusta mucho ir, cuando estoy en el proceso de ir creando la novela, de ir planificando, o sea, para mí ese es el más divertido. O sea, para mí eso es extraordinario cuando se me van ocurriendo cosas y las puedo ir metiendo. Algunas se me ocurren y no las puedo meter, ¿no? Pero cuando yo voy creando el mundo de Fonden, que es como se llama el pueblo, el que llega a Redo, y voy creando en fin, todo ese pequeño cosmos de la novela, pues hay muchas cosas o sea, muchos aspectos, muchos elementos que me gusta introducir. En la novela se habla de arte, se habla de un poco de ideas y de filosofía, pero de una manera que no molesta, o sea, que no va a espantar a un lector digamos, no acostumbrado a leer de ensayo, por ejemplo, o algo. O sea, hay gotas, hay reflexiones de ese tipo, pero que están debidamente diluidas dentro de la corriente de la vida. Hay reflexiones un poco sobre la Prusia de ese tiempo, una Prusia que está oscilando entre el romanticismo, pero que todavía no ha salido de la Ilustración del todo. Está el tema del nuevo y del antiguo régimen, ¿no? De un estado absolutista donde la propiedad solo corresponde a los grandes señores, frente al nuevo régimen que trae Redo, ya con propietarios individuales y con propiedad privada unipersonal. Es decir, hay todo un cosmos de ideas que he intentado meter en ese microcosmos de Zonden, del pequeño pueblito donde Redo se va a vivir, y que, bueno, que he disfrutado mucho. O sea, personajes como Udo, el gigante que cada día tiene una medida distinta, tiene una altura distinta, Ilse y el lobo, o sea, la bruja Ilse y el lobo, que tienen esa capacidad de moverse por el tiempo, como nosotros nos movemos por el espacio, por ejemplo, que me parecía también muy, muy interesante. Y bueno, pues ya te digo, o sea, la idea también de, pues eso, de los muertos como material de construcción que pueden ser utilizados por los castores para tapar un río, por ejemplo, ¿no? Para construir una barrera dentro del río, que hay, por supuesto, un paralelismo con la tapia final que tú decías, ¿no? Si te das cuenta, hay como dos murallas en el libro. Una hacia la mitad, donde están los cuerpos construidos como empalizadas, y luego la empalizada final, que es precisamente para no ver los cuerpos, ¿no? O sea que hay de estos tipos de juegos hay muchos, ¿no? Me encanta meter este tipo de guiños para bueno, los lectores que los descubran. Por ejemplo, la primera palabra de la novela es la palabra varón. En la última línea de la novela aparece la palabra mujer, y eso tiene su razón de ser, eso tiene su motivo, ¿sabes? Eso para los lectores que lo hayan leído, pues se darán cuenta del porqué. Otra cosa, otra pista que os depelo, ¿no?, a los lectores del club. La primera frase de la novela tiene 6 palabras. El primer capítulo tiene 6 párrafos. La novela tiene 6 capítulos. Entonces, el primer capítulo funciona como una especie de índice de maqueta de la novela, y la primera frase es a su vez una maqueta o una reproducción a escala del primer capítulo, con lo cual lo es a la vez de toda la novela. Esa primera frase de 6 palabras no tiene verbo, y es una forma también de decirle subrepticiamente al lector que entra en una novela donde la disposición lingüística va a ser ligeramente distinta. El discurso, por decirlo mejor, el discurso que va a leer no va a ser igual que a los que está acostumbrado a leer. O sea que hay un montón de pequeños trucos que, por cierto, al traductor al inglés le están volviendo loco. Claro, hay ciertos matices que será muy difícil de trasladar al inglés. Sí, claro, ya sabes, no sé si has leído el post que colgué en mi blog de cómo está hecha la novela. La novela tiene un número de palabras creciente, o sea, el primer capítulo tiene 750 palabras, el segundo 1500, el tercero 3000, el cuarto 6000, el quinto 12000
y el sexto capítulo, que es la mitad de la novela, tiene 24.000. Es decir, los 5 capítulos primeros tienen 24.000 palabras, el segundo tiene 24.000, el sexto tiene 24.000. Y bueno, pues tiene una razón matemática, toda la novela está escrita matemáticamente. Entonces eso va a volver loco al traductor del inglés, porque en inglés hace falta menos palabras para contar las mismas cosas. Claro. Entonces estamos viendo a ver cómo solucionamos ese problema. Bueno, no solo vi esa entrada de tu blog, sino que lo tenía aquí anotado, porque sé que que mis lectores del club les encanta pues toda esta información extra, ¿no? Y creo que tienen que ir corriendo a mirar tu blog, que es vicenteluismora.blogspot.com, que luego si quieren lo escribimos, porque hay una entrada de cómo está escrita Centro Europa, con fotos y todo, para ver toda la arquitectura de la escritura, que me pareció impresionante. Y qué interesante verlo también, ¿no? Para los lectores y para también gente que le gusta escribir, qué interesante ver cómo es ese proceso de creación y cómo está toda en tu cabeza, no solo las ideas, sino toda la estructura. Me pareció un post súper chulo, la verdad que me encanta. Voy a ver los comentarios que tenemos aquí, pero antes me gustaría también reseñar y dejar así un poquito un comentario, que también hay mucho sentido del humor en la novela. Hay un sentido del humor, a mi parecer, fino, que a mí me ha soltado alguna que otra carcajada, y que también aborda como de una forma muy sutil y muy elegante la cultura, ¿no? Y cómo la cultura dignifica a las personas o las eleva, ¿no? Y he subrayado muchísimas cosas de la novela, pero tenía aquí justo una frasecita, 2, que me gustaría leer, que es de lo que más me ha gustado. Dice: gracias a Jacob ahora tengo una cultura que me permite uno de los dones más preciados de la civilización, enunciar los lugares comunes de forma que parezcan otra cosa. La cultura permite presentar las obviedades antiguas como si fueran nuevas. Y yo no sé si tú ahí querías despertar o arrancar alguna sonrisa, pero desde luego a mí con ese tipo de comentarios me ha hecho pasar un rato muy, muy divertido. Sí, a ver, yo creo que el sentido del humor bien utilizado, en el sentido, o sea, digamos, puntual digamos, inteligentemente, todo lo inteligentemente que se pueda, ¿no? Todo lo inteligentemente que uno pueda, creo que es un arma muy interesante. Primero porque te permite, bueno, es una zona como de descanso en un primer lugar, pero luego se puede convertir en una forma también de afilar el criterio, en el sentido de decir, bueno, exactamente de qué nos estamos riendo cuando nos reímos de algo. O sea, de centrar nuestra atención en algo. Y el humor, para desvelar algunas actitudes, puede ser quizá más eficaz que la crítica directa o que la crítica furibunda. O sea, no es que no pueda tener su sitio la crítica furibunda, ¿no? Me parece bien hecha, también hay mucha buena literatura basada en ella, ¿no? Pero se puede utilizar, pero alternarla por lo menos de vez en cuando también con el humor. Me parece muy interesante porque el humor es empático, es decir, puede conseguir el mismo efecto, pero sin esa sensación de quedarte con la hiel, ¿no? con la mala baba, digamos, adherida, ¿no? O sea, después de un párrafo donde hay una crítica descarnada a algo, uno parece como que está impregnado de suciedad, no sé, ¿no? de mala sangre, ¿no? En cambio, con un párrafo en el cual hay algún rasgo así de ingenio, de humor, puntualmente, porque una novela no se puede basar todo el rato, tampoco creo en el humor, ¿no? Pues creo que tiene la ventaja de que sales, no solamente que sales sin esas adherencias indeseadas, sin esa sensación de haber visto como algo, el lado oscuro de una persona o de un narrador, sino que sales como un poco enriquecido de decir, bueno, nos hemos reído de lo mismo, ¿no? Hemos compartido este momento, en vez de sentir esa sensación de desagrado ante ver, digamos, pues la inquina de una persona expresada digamos, en una página. Vamos a ver algunos de los comentarios que nos hemos dejado atrás. Dice Josefina: el final es brutal, del final vamos a hablar ahora antes de terminar con un poquito más de detenimiento. Dice también ella: y redo es, y muchos puntos suspensivos, que también veremos luego un poquito. Yo la he percibido optimista, nos dicen por aquí. Dice Rosa: pero yo creo que el precio que paga Redo es muy alto, nunca pudo ser ella misma. Hablaremos de todo esto que es el final. Dice Josefina: una nación no puede sobrevivir con la verdad a la intemperie.
Sí, esta es una frase casi literal en la conversación que tiene Redo con el rey casi al final de la novela, cuando el rey va a visitar su tierra, ¿no? Creo que es una frase literal que pronuncia el propio rey y que explica un poco por qué se determina tapiar todos los alrededores de la finca de Redo. Por aquí también preguntan por las gafas y las gafas, y dice Virginia, las gafas, es un detalle conmovedor, sí. Sí, bueno, esos 2 párrafos o 3 párrafos de las gafas son uno de mis momentos favoritos de la novela y me consta porque en varios clubes de lectura ha salido ya, pero algunos me han pedido leerlo y todo. También sé que algunos de los lectores disfrutan mucho con esa escena. Es una escena en la cual, bueno, pues de una manera que no quise, o sea, que la escribí con mucho cuidado para que no fuera una escena cursi ni ñoña. Es uno de los pocos momentos en que vemos vacilar alrededor, en que vemos cómo está a punto de derrumbarse, porque se acaba de dar cuenta de que su experiencia hasta ahora ha sido una experiencia disminuida, ha sido una experiencia incompleta. Y hasta ese momento, quiero decir, de su vida. Y bueno, pues es un momento de fragilidad de Redo y creo que por eso conmueve al lector, que ve a Redo como una persona, bueno, pues muy consciente, como muy, hombre, con sus dudas, pero en realidad bastante segura de sí misma. Entonces llega ese momento y creo que siente una afinidad al lector ahí con Redo que ya no la va a abandonar hasta el final de la novela y que quizás le puede dar un poco la pauta de lo que, o sea, hacer que luego al final no se sorprenda tanto, ¿no? de lo que pasa. Bueno, antes de ir ya a ese final, habías hablado, y que yo creo que lo hemos notado todos, que la novela tiene muchas capas diferentes y que se puede leer como en diferentes niveles de profundidad. Pero vamos a hablar de cómo está escrita, de la estructura, ¿no? De lo físico, de lo que vemos. Tienes todos los diálogos, uno detrás de otro, seguido, diferenciados solo por cursivas. Lo que distingue un tiempo de otro es la separación de los párrafos, o eso me ha parecido entender. Eso también es un juego, ¿no? Y un reto de que el lector tenga que, bueno, que estar alerta. Para mí, esa parte me ha hecho recordar una lectura que recordarán también los lectores, los de ahora, de Marta Sanz, Pequeñas Mujeres Rojas, que ella misma además también tiene unos muertos por ahí en toda la novela, y ella decía que a ella le parecía interesante también retar al lector, ¿no? Que el lector adquiriera un compromiso de lectura, igual que el escritor lo tiene al escribirlo, que también le quería lectores despiertos y que estuvieran, bueno, en el momento de la lectura, ¿no? Muchas veces sabes que estás leyendo y a lo mejor pues estás más despistado, pero que ese compromiso a mí me lo ha recordado tu novela, y con esa estructura que no sé cuál era tu objetivo o el por qué. A mí, desde luego, me ha parecido bastante interesante y me ha hecho también algo que me gusta mucho que me haga el escritor, ¿no? Que es que me ha hecho ir y volver sobre lo leído, a buscar ciertas cosas, detalles, claves. Eso también como lectora me encanta, ¿no? Me gusta esa experiencia de rebuscar entre lo que ya he leído que no me he dado cuenta, y luego, cuando sé un poquito más, voy a verlo, a revisarlo con otros ojos. Sí, algunas personas han leído el libro y nada más terminarlo han vuelto a empezarlo y se lo han leído otra vez. Algunas de esas personas me han dicho que han leído 2 novelas diferentes. Una sin saber el final y otra sabiendo. Claro. Y bueno, pues me parece un ejercicio interesante. Está hecha en parte para eso. Está hecha para... Hombre, a ver, es muy exigente, ¿no? Por parte de un escritor pedirle a alguien, no solamente que lea tu libro, sino que lo lea 2 veces. No, es digamos que premia a la persona que relee. O sea, que ya sea total o fragmentariamente, como tú has hecho. Porque, claro, evidentemente yo voy sembrando cosas, yo voy dejando caer. Entonces, si luego vuelves, ya con toda la experiencia de la novela, vuelves a esas cosas, se enriquece lo que hay descrito ahí, porque tú tienes ya una perspectiva, unos conocimientos que te permite entender toda la complejidad que hay detrás. O sea, la primera lectura de la novela parece simple. No, lo que pasa es que la complejidad de lectura requiere de cierto grado de conocimiento sobre lo que ocurre. Si tú estás releyéndola,
tienes ese conocimiento. Entonces, como que tiene ventaja. Y eso, pues, por supuesto, es deliberado y está hecho por mi parte queriendo, ¿no? Porque me parecía sugerente. Cuando yo doy clase de escritura creativa, doy talleres, etcétera, siempre le digo a los jóvenes aprendices de escritores que una de las cosas más difíciles que se hacen o que hay que hacer en una novela es cómo vas a dosificar la información que le vas a dar al lector. Buena parte del éxito, del fracaso de una novela está en eso. Y es una cosa que los escritores no suelen pensar demasiado. Los buenos sí. Esa es quizá la diferencia, que te das cuenta de que instintivamente como nosotros te das, bueno, en mi caso soy un lector un poco raro, bueno, soy también crítico literario a la vez, entonces leo un poco con una actitud forense, digámoslo así, ¿no? O sea, yo voy ya como buscando el crimen, ¿no? Buscando el asesino. Pero noto perfectamente cuando hay un buen narrador que me va dando la información suficiente que yo preciso para ir entendiendo la historia en ese momento. Y a la vez también detecto los buenos escritores que me van dando información y me van guardando otra, o digamos, se van escondiendo el resultado de algunas cosas que me van contando. Yo eso lo detecto. Y entonces cuando voy leyendo, luego digo, vale, ahora acabo de entender que de verdad que lo que estaba pasando en el capítulo 3, cuando el personaje había dicho eso, yo me había quedado así, ¿por qué dice eso? Eso no está dicho ahí por casualidad, no está dicho ahí a por albur, ¿no? Sino que responde a algo. Y entonces luego es bueno, yo tengo buena memoria, normalmente no tengo que releer casi nunca, ¿no? Pero, porque, en fin, soy un lector bastante entrenado. Pero es muy gratificante de pronto ir leyendo e ir un poco cumpliendo tus expectativas de lectura o verlas defraudadas con inteligencia, porque a mí me interesa mucho, y esto es algo que yo intento con mis propias novelas, ir defraudando las expectativas de los lectores, pero para darles otra cosa que les guste más que su propia expectativa, claro, no para irritarlos gratuitamente, sino para decirles, tú estabas muy cómodo con tu lectura y de pronto te has dado cuenta que lo que tú estabas pensando no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es esta. Y entonces, ese verse defraudados en sus expectativas a mí me interesa mucho porque les obliga no solamente a reflexionar sobre la historia, sino sobre su modo de leer, cómo leo yo y sobre todo, qué fácil soy de manipular. Desde luego, eso. Si algo hemos, yo creo, descubierto todos con esta lectura es eso, ¿no? Y lo hemos descubierto al final, que somos súper manipulables o que rellenamos lo que no se dice, lo rellenamos nosotros con nuestras suposiciones, con nuestras ideas preconcebidas, ¿no? Exactamente, con nuestras ideas preconcebidas. Esas son las que yo quiero poner en cuestión. ¿Qué es lo que damos por supuesto y por qué lo damos por supuesto tan fácilmente? ¿Y por qué lo damos todas y todos, por supuesto, con independencia de nuestro género, con independencia de nuestra formación? Es decir, ¿cómo hemos llegado ahí? ¿Quién nos ha inoculado esas ideas preconcebidas? ¿No? Que están preconcebidas, están concebidas antes que nosotros. Entonces, ponerlas en cuestión, evidenciarlas, es uno de los objetivos de la novela. ¿Cuáles son las estructuras que digamos que siempre están ahí y que nunca se han votado democráticamente, que nunca que parece que no se ponen en cuestión? O sea, todo lo que se nos da por hecho. Cuando Redo llega a Zonden, que es Prusia, siendo él vienés, por lo tanto austríaco, él se da cuenta de que habla el mismo idioma, que es el alemán, viene de una zona próxima, ¿no? Viene de un país que está próximo a Alemania, que de hecho durante un tiempo incluso fueron el mismo país históricamente, pero se da cuenta de que hay una lógica de funcionamiento social totalmente diferente a la vienesa, ¿no? A la austríaca. Y se da cuenta de que hay una serie de resistencias invisibles, pero que están ahí. Que tú te estampas contra ellas, ¿no? Y te hace daño, pero que no las ves porque nadie las explicita, nadie las pone claramente negro sobre blanco, diríamos hoy, ¿no? Nadie las pone por escrito, no están en ningún texto, no están en ninguna constitución, no están en ninguna ley fundamental. Y sin embargo están ahí y rigen bastantes aspectos de la sociedad. Y por eso digo que la novela es arqueológica, porque me interesan esos estratos y me interesa eso que en las sociedades damos por supuesto, ¿no? Y yo creo que
todas esas construcciones sociales que están ahí, cuando tú de pronto te das cuenta de ellas en primera persona porque un texto te ha manipulado y afloran ante tus ojos y dices, wow, no lo había visto y estaba en mí. No lo había visto y estaba dentro de mí. Entonces, ese descubrimiento, esa anagnosis que decían los griegos, ¿no? Ese revelar partes de tu yo que tú no sabías que estaba, seguramente porque es que no son construcción tuya, en este caso, me parece que es uno de los trabajos que solo puede hacer la literatura. Porque esto, en una película, una serie de televisión no lo puede hacer porque tú estás viendo. Claro. Pero con el discurso sí lo puedes hacer, con el discurso por escrito, porque estás leyendo. Entonces, eres tú el que construye el mundo. Y tus inercias y tus visiones de la vida y las que no son tuyas colaboran en la creación de ese mundo imaginario. Y entonces, si de pronto alguien te dice, oye, que es que tú das cuenta cómo has construido tu mundo imaginario y te revela cosas, wow, ese descubrimiento es muy potente. Y eso no lo vas a ver nunca en una película ni en una serie de televisión. Eso solo lo puedes ver con una novela. Has hablado del narrador y esta novela está narrada en primera persona. Pero bueno, háblanos de la figura de la traductora que hace unas anotaciones que rebaten cómo está contando la historia el narrador y que le dice, bueno, que note el lector que aquí esto se está contando de otra forma, ¿no? ¿Por qué una traductora que además descubrir esa nota también hace al lector pararse, ¿no? Y decir, ¿cómo una traductora? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es este juego? ¿No? Me ha parecido brillante esa... Sí, la traductora es lo que se llama una instancia narrativa en teoría de la literatura, es decir, es una voz narrativa que aparece de pronto estableciendo otro nivel del discurso. O sea, cuando aparece la primera vez, te das cuenta que lo que estás leyendo no es la confesión de una persona, sino que es la traducción de la confesión de una persona, que ya es pequeño giro, en el sentido de que no estás leyendo el texto original, estás leyendo una traducción, punto número 1. En segundo lugar, la traductora te está advirtiendo que la persona que te está haciendo esa confesión se contradice y a lo mejor, o te está hurtando información, y a lo mejor no de forma casual, o sea, no de una manera involuntaria, sino que a lo mejor lo está haciendo deliberadamente. Es una forma de poner en cuestión el relato, de advertirte que, ojo, que a lo mejor te están engañando. Y luego la cuestión es que te engañan a pesar de eso. A pesar de que tú sabes que te van a engañar, te siguen engañando, ¿no? Y eso es otra cosa que también me interesaba mucho. O sea, el juego de instancias narrativas que van desvelando diversas capas de falsificación, diversas capas de engaño. Siendo una novela, una ficción que es un engaño por naturaleza. O sea, aquí estamos para ser engañados, ¿no? Los lectores deliberadamente, yo soy un lector enamorado de novelas, quiero decir, un género que quizá el que más me gusta. Bueno, pues también me gusta mucho, pero los que leemos novelas es porque nos gusta que nos engañen hasta cierto punto, ¿no? No nos gusta que nos mientan, pero sí que nos engañen. Y entonces, ese juego de, digamos, distancias narrativas siempre me ha resultado muy sugerente y lo suelo utilizar en mis novelas. Luego, además, la traductora me permitía homenajear a Elena Cortega Baudan, que es la traductora que te dije, del libro de Fontane, Antes de la tormenta. Digamos que es un libro fundamental porque leyéndolo fue como se me ocurrió a mí, Centro Europa. Entonces, le tengo que estar agradecida a ella. Aparte que la propia novela de Fontane, digamos, me dio... Bueno, pues me explicó, me retrató Rusia, una novela que tiene 1500 páginas y claro, es un fresco narrativo inmenso de cómo era la Prusia más o menos, bueno, es una Prusia 30 años posterior, pero vamos, más o menos me permitía manejarme. Y entonces, claro, pues le debo a ella todo ese mundo, todo ese fresco narrativo se lo debo a ella. Entonces también era una forma de homenajearla a ella en particular y a los traductores en general, que los traductores son siempre... Y lo vengo diciendo desde las primeras entrevistas de esta novela, si no llega a ser por los traductores, nuestro mundo intelectual sería infinitamente más pobre. No hubiéramos tenido, a no ser que hubiéramos aprendido todos los idiomas del mundo, pues no hubiéramos tenido acceso a la literatura o a la filosofía o al pensamiento de un montón de autores de un montón de países, ¿no? Y creo que, bueno, pues les debemos mucho a los traductores.
y bueno, pues era mi forma también un poco de homenajear a esa figura que está siempre ahí en la literatura, que parecen como los hermanos pequeños, los traductores, pero que siempre tienen una importancia fundamental a la hora de transmitir pues, el legado literario. Claro que es una figura súper importante la de los traductores y las traductoras. Nos estamos quedando sin tiempo. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que nos quedaríamos hablando contigo horas y horas, pero bueno, vamos a cerrar porque te dijimos que no te íbamos a robar mucho más de una hora, que incluso igual ni llegábamos y ya estamos en la hora. Desde luego que nos has engañado como has querido, pero hemos estado encantados de que nos engañaras, lo hemos disfrutado muchísimo. Y desde luego, pues el engaño final, aquí estaba diciendo Rosa igual, que ¿por qué llamaba tanto la atención de una barba tan cuidada? Pues bueno, nos lo habías advertido una y mil veces, no adquiría masa muscular, el nombre se lo puso, bla, 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 los problemas para tener relación con Joana, etcétera, etcétera. Había un montón de pistas, pero creo que la mayoría no lo vimos. No sé si te has encontrado en algún club de lectura o algún lector que te haya dicho, pues yo sí lo vi, o no. ¿Has conseguido engañar a todos los lectores de Centro Europa en ese aspecto de la historia de amor entre Odra y Redo? Bueno, de la identidad de Redo. No del todo, o sea, ha habido... A ver, los lectores varones no se han dado cuenta ninguno. Lo cual dice mucho y muy malo. Lo que quiero decir los lectores varones que me lo han comentado, a los cuales yo les he preguntado, ¿no? Que tampoco conozco a todos los lectores varones de mi libro, por fortuna, porque ya van siendo bastantes. Pero dentro de las mujeres que sois más perceptivas, más inteligentes, ahora que estamos aquí lo digo, pues algunas mujeres sí que se dieron cuenta, pero no en los detalles que tú has dicho, sino en el detalle, por ejemplo, de que ella no quisiera bañarse en el río, no participara en algunas fiestas que implicaran baño, por ejemplo, comunal, con más gente. Entonces, ese detalle, pues de pronto algunas mujeres dicen, claro, esto solo puede ser por un motivo, ¿vale? Entonces, yo fui dejando pistas, porque tampoco quería que la sorpresa fuera del todo absoluta, sino que llega sobre todo al final como un ir, pues no puede ser, pero ya como teniendo ya un principio en la cabeza. Y luego ya al final, pues incluso en las últimas páginas pongo un verbo en femenino, pues acaso alguien no lo ha pillado en primera persona, ya por si... Pues te digo que incluso así, e incluso con todo y con lo de que al final llega el juez y se la encuentra y se lleva las manos a la cabeza y todo eso, incluso así hay lectores varones que piensan, no se han dado cuenta. Ah, sí. O sea, piensan que es una errata que al final pones el verbo en femenino. Sí, piensan que es una errata y que no, que Redo es Redo, que no es Regina. Qué bueno, fíjate. Sí, pero bueno, eso entra dentro de la entropía de no hacer un final absolutamente cerrado. Es decir, tú abres ahí un portillo, ¿no?, a que pueda pasar cualquier cosa y efectivamente pasa cualquier cosa. Y algunas de las que pasan son bastante divertidas. Pero mira, cada uno se hace su novela. Había otro que decía que como la barba era así rizada, que entonces el personaje era judío o algo así, me dijo alguien. Me encanta, porque claro, cada uno vive su experiencia. Sí. Yo te confieso que por un momento cuando lo leí pensé, claro, era una prostituta pensé, no era la hija de Andrea, era una prostituta que ella adoptó. Bueno, me hice ahí una película, ¿no? Y al final, bueno, vamos a aterrizar esto un poquito mejor y entiendo que cada uno pues también construye ese final y lo ve, o incluso... Sí, me parece muy sugerente que cada persona un poco proyecta sus propias fantasías también en el final, ¿no? Y eso, claro, eso yo tampoco lo había... O sea, no me había imaginado posibilidades tan disparatadas, ¿no? Y sin embargo han sucedido porque te das cuenta que los lectores hacen suyo el libro y lo llevan a donde quieren y cada uno saca su interpretación y unos te dicen que la novela va sobre esto y que otros... En fin, y bueno, para mí es enriquecedor ver cómo cada lector hace suyo el libro y se adueña de la historia y la lleva a donde quiere. Sí, eso desde luego es, yo creo, lo más bonito para los lectores, e imagino que ya para los escritores es una experiencia superior. Dice Torres Juan G, tremenda novela, lo mejor que leí en 2020, enorme experiencia. Y Carmen, que ella no lo pilló, que debe tener pensamiento masculino. Pues oye,
O te pilló despistada, Carmen. Leíste esa parte despistadilla al final, no sé. Bueno, no pasa nada, pero que, a ver, que tampoco es tan importante, o sea, esto no es un thriller, no es una novela de misterio, Eh, pero, bueno, está ahí, pero lo importante no es si es tal o cual, sino el proceso, aceptar el proceso de cambio, aceptar el proceso de llegar a ser, aceptarse como una misma o como uno mismo en el mundo. Y eso es lo que intenta eh, la historia de Redo es eso, lo que se propone. Ya el hecho de que sea una cosa, de que sea la otra, de que tenga una orientación u otra, que da igual, eso es lo de menos. Lo importante es cómo se cuenta uno o una a sí mismo o a sí misma. Esa al final es lo único que importa. Dice Carmen, ya con este comentario cerramos, que los lectores ven cosas en los libros que nunca pretendiste escribir. Ella lo sabe de buena tinta porque es escritora también. Y te voy a hacer, Vicente Luis Mora, antes de despedirte, las preguntas tradicionales del bloque de cierre de Club de Lectura Maravillas. ¿Qué estás leyendo ahora mismo? Pues mira, ahora mismo estoy leyendo y seguramente vaya a releer, lo tengo aquí de hecho encima de la mesa, la última novela de Luis Rodríguez, una novela un poco extraña que se llama Mira que eres, que es una novela un poco desconcertante, de un autor que es bastante desconcertante, pero que a mí me gusta mucho, es un autor de culto para mí, está publicada en la editorial Candaya. Y bueno, es una novela, mira que yo conozco bien su mundo y conozco bien su forma de hacer novelas, pero la verdad es que me ha dejado un poco desconcertado, la tengo aquí para releerla, esta vez ya con lápiz, o sea, con cuaderno de notas y tomando notas, pero tiene ese encanto de que estás leyendo una novela del mundo de Luis Rodríguez, que es un autor que por desgracia no es todo lo conocido que debiera y que a mí me parece muy, muy interesante. Y lo has contestado un poco porque te iba a preguntar qué tipo de lector eres, si tienes algún ritual, si siempre lees en el mismo sitio, tienes un lugar de lectura. Pero bueno, como eres crítico literario, entiendo que sí, que te lo tomarás un poquito más formal, ¿no? De manera más formal la lectura y lo harás o no, no sé, tú ya nos contarás si vas con el libro debajo del brazo y lees en cualquier momento o tienes tus ratos para dedicar a la lectura. Pues mira, a ver, por ejemplo, esta novela no se puede leer en cualquier lado, no me refiero a cualquier lugar, sino que requiere de cierta concentración. O sea, Luis Rodríguez no es un narrador fácil que se pueda leer en cualquier sitio. Pero cuando yo me voy, por ejemplo, ahora tengo un pequeño problema físico sin importancia y estoy yendo a rehabilitación. Entonces, pues yo me llevo libros de pequeño formato, como por ejemplo este de Thomas Wolfe, publicado por Periférica, Historia de una novela, y o sea, libros que son más bien de corte ensayístico, que no requieren de por ejemplo, filosofía no te puedes llevar, ¿no? Claro. Pero a lo mejor ensayos de cierto tipo o escritos autobiográficos, como este de Thomas Wolfe, que son más ligeros, más sencillos. Entonces, yo puedo leer en cualquier sitio. Lo que sí tengo mucho cuidado es qué tipo de lectura me llevo a cualquier sitio. Por ejemplo, pues si voy a mí me gusta mucho aprovechar los viajes. Por ejemplo, si voy en tren, es uno de mis lugares favoritos para leer. Entonces yo me guardo libros para dependiendo de la duración del trayecto. Qué bueno. Leo libros que tengan una cantidad de páginas porque sé que me va a dar tiempo a leerlos y terminarlos ahí, en ese trayecto, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que yo leo en cualquier parte. Lo único que pasa es que no leo cualquier tipo de libros en cualquier sitio. Porque hay algunos libros, que sea filosofía, por ejemplo, poesía, tampoco se puede leer en cualquier circunstancia. Si es buena poesía, requiere de cierta concentración, de cierto, no digo silencio, pero digo cierta tranquilidad como poco para poder meterte a fondo en lo que estás leyendo. Ya nos has dado 2 títulos, pero bueno, nosotros los lunes tenemos una sección que es lunes de recomendaciones y damos un título. A veces son novedades, a veces son clásicos, bueno, depende un poco de la semana. Y siempre después de este encuentro con el escritor, el lunes siguiente damos una recomendación hecha directamente por el escritor. ¿Qué libro te gustaría que recomendáramos el próximo lunes en tu nombre? ¡Wow! Madre mía, qué pregunta y qué responsabilidad es. Pues mira, a ver, a mí de las últimas novelas así que he leído, que son, digamos, para un público general, pero claro, yo es que tengo gustos también muy específicos. Por ejemplo, Luis Rodríguez creo que necesita un público entrenado, ¿no? Pero, por ejemplo, una novela que me pareció buena pero siendo compleja, pero que se puede leer fácilmente, es, por ejemplo, Mugre Rosa,
de Fernanda Trías, ¿no? A ver si estoy metiendo la pata con la autora. Sí, de Fernanda Trías, la autora uruguaya. Y Mugre Rosa, que es una novela que está teniendo mucho éxito, que ganó hace poco un premio muy importante, el premio Sor Juana de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pues creo que es una novela que es muy interesante, está planteada en una especie de futuro con un ecodistópico, es decir, con un problema medioambiental grave. Esperemos no vernos ahí, esperemos no llegar a ese punto que cuenta la novela. Pero lo cuenta muy bien, ella lo hace sin dramatismo, lo hace sin ñoñería, lo hace de una manera muy inteligente y yo creo que es una novela que se puede recomendar perfectamente. Perfecto, pues Mugre Rosa, próximo lunes en el Club de Lectura será la recomendación. Y ya para finalizar, ¿qué consejo podrías dar o te gustaría dar a aquellas personas que nos siguen en el club, que también escriben, que no son solo lectores, sino que también se adentran en el mundo de la escritura y bueno, que están empezando? Entiendo que los que ya son consagrados, pues igual no lo necesitan, pero más dirigido ese consejo a las personas que se inician, que empiezan. Sí, yo siempre doy tres consejos a las personas que comienzan, ¿no? Los consejos son leer, leer y leer. Esos son los tres consejos que les doy. No, lo que tienen que variar es el modo en que leen. Es decir, yo les recomiendo que lean buenos libros, clásicos sobre todo, o autores de nuestro tiempo, pero que de verdad, autores sólidos. O sea, si son contemporáneos, que de verdad sean autores conocidos por su calidad literaria, no por su número de ventas y no por su presencia mediática, sino... por eso con los clásicos no nos equivocamos, porque a lo mejor con los contemporáneos puede que nos equivoquemos y pensemos que algunos nombres que suenan mucho son buenos escritores cuando realmente no lo son. Con los clásicos nos equivocamos menos. Entonces, yo les recomiendo que lean, pues yo que sé, a Virginia Woolf, les recomiendo que lean, yo que sé, pues a quien quieran, a Thomas Mann, si les gusta la novela realista, pues que lean a Emilia Pardo Bazán o que lean a Benito Pérez Galdós, que lean a quien quieran dentro de los clásicos, ¿no? Pero que observen, que lean observando y tomando nota de cómo está hecho eso. O sea, que se vuelvan lectores activos, que se vuelvan lectores que tengan al lado, siempre como tengo yo aquí, o sea, que no miento, ¿no? Que tengan al lado cuadernos, que vayan tomando notas y que digan, bueno, pues el personaje de Tristana está bien construido, de Benito Pérez Galdós, por ejemplo, está bien construido o está mal construido y por qué. Esa pasividad muñequil que dice Galdós que tiene Tristana, de verdad es tan increíble, es tan muñeca, Tristana tiene esa pasividad, realmente sí o no y por qué. O sea, que se vuelvan cuestionadores de lo que están leyendo. Que aprendan, no sé, que si leen a Borges, por ejemplo, los cuentos de Borges, vean cómo están hechos. Y que lean los cuentos de Catherine Mansfield, que son unos cuentos que no tienen nada que ver, pero que a su manera son iguales de brillantes que los de Borges, en los cuales parece que no pasa nada, pero están pasando un montón de cosas, y digan, pero bueno, ¿cómo se pueden hacer dos tipos de cuentos tan diferentes siendo tan buenos? ¿No? Los cuentos. Esto como qué tipo de milagros se ha producido aquí. ¿Por qué esto está hecho así y por qué esto está hecho así? Voy a releerlos, ahora que ya los he leído, que he disfrutado y que me he dejado llevar, ¿no? Vale, pues ahora ya he hecho la lectura de disfrute, ya la he hecho. Ahora vamos a releer y voy a ver cómo Borges me ha ido metiendo en este mundo. Voy a ver cómo Catherine Mansfield me ha ido metiendo en la historia de esta familia o de este personaje. Cómo yo me he ido enterando de las cosas y cómo he llegado a conclusiones. ¿Dónde han estado los giros? ¿No? Ese tipo de lectura, por ejemplo, cuando lees los relatos de Edgar Allan Poe, están perfectamente claros los nudos en los que Poe ha ido metiendo los giros narrativos. Están perfectamente claros, entre otras cosas porque él te lo subraya en letra cursiva. O sea, hay algunos narradores que van dejando pistas. Hay momentos en los cuentos de Kafka en los que se da el salto a lo irracional con una manera muy leve. Hay otros cuentos de Kafka, como La Metamorfosis, en que el giro irracional se produce en la primera frase y luego ya no hay ni uno solo salto a lo irracional en el resto de la novela. Bueno, La Metamorfosis es un cuento largo, una especie de novela breve. Solo hay un punto irracional. Y está en la primera frase. Luego ya no hay más. Entonces tú dices, pero qué cabrón, con perdón de esta expresión, pero qué cabrón, ¿cómo se le ha ocurrido eso? Que con una sola frase bastaba, ¿no? Para hacer una especie de alegoría de la existencia humana
convirtiéndola en general precisamente porque la has sacado de lo cotidiano y de lo normal, ¿no? Entonces, darte cuenta de cómo los grandes talentos hacen sus cosas y logran sus efectos, esa es el principal paso, el principal rito de estudio por el cual tú tienes que pasar, tienes que atravesarlo para llegar a generar tus propios hallazgos, tus propios medios expresivos. Pues un consejo que seguro han tomado notas quienes crean que les puede servir. Muchísimas gracias, Vicente Luis Mora. Es el encuentro más largo que hemos tenido hasta el momento, signo de que estamos, no, al contrario, que digo que eso es una muestra clara de que estamos súper a gusto y de que estamos disfrutando, ¿no? Dice Josefina que gracias por los consejos. Yo también no solo te doy gracias por los consejos, sino por la experiencia de lectura que nos has dado durante el mes de diciembre, por tu predisposición para estar aquí con nosotros esta tarde, a pesar de que hemos cambiado la fecha. Y muchísimas gracias por todo. Esperamos, y eso no te lo he preguntado, me gustaría preguntártelo ya para finalizar, ¿para cuándo lo próximo? Bueno, este año finalizo un proyecto narrativo que llevo 24 años escribiendo. El proyecto circular, del cual tengo ya dos versiones publicadas, ¿vale? Y si todo va bien, no sé en qué mes, pero seguramente por septiembre aparecerá el proyecto completo, tal y como está, con lo cual ya le daré fin. En principio se llamará Circular 22 y daría ya fin a todo este espacio narrativo que llevo 24 años escribiendo. Es una obra en marcha, como una work in progress que dicen los anglos, y es un proyecto que, bueno, pues que se ha llevado la mitad de mi vida como escritor. ¡Wow! Pues estaremos pendientes para conseguirlo de los primeros. Y nada, me repito y te digo que mil gracias, que esperamos volver a verte prontito aquí en el Club de Lectura y que si no, todo el mundo que vaya a ver tu blog, porque se encuentran perlas en forma de post en ese blog que era, lo tengo por aquí, vicenteluismora.blogspot.com. Te seguiremos leyendo, Vicente. Muchísimas gracias por todo. Un besazo. Venga, muchísimas gracias. Eso es todo. Gracias, Soledad. A ti, hasta luego.